Y para este 2026 se esperan cambios en el sistema de admisión escolar, especialmente en el tema de la tómbola. Para ello estamos con el presidente nacional de la Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile, Hernán Herrera, que ya lo veo ahí en pantalla. ¿Se cambia la tómbola, Hernán? ¿Cambia ahora una fórmula? Cuéntanos un poco. Hola Luis, buenos días. Eh, bueno, aquí hay que ir primero al origen de esto. Claro. Esto surge a raíz de un protocolo que suscribe el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación, con los senadores, principalmente en el contexto de la discusión del año pasado de la Ley de Presupuesto 2025. Y claro, había una condición de que en la medida que no se integrara el tema de la selección, no podía aplicarse el sistema de admisión escolar. En este caso es una cosa transitoria y subsidiaria a esto que había establecido el protocolo, y por eso justamente que hay este cambio de un algoritmo que era una variable aleatoria a esto que también es un algoritmo, pero que es una variable fija. Lo primero es lo que nosotros le llamábamos y le hemos llamado siempre la tómbola, que era una cosa absolutamente azarosa, y en este caso estas variables fijas sí tienen un componente distinto porque se toman de el RUN del alumno y lo suman a lo que es el RBD del colegio al que está postulando. El RBD es lo que caracteriza al colegio, es único para ese colegio y hace un link y le da un factor, un número al alumno. Por lo tanto, rompe un poco este tema aleatorio. En ese sentido, si nos puedes explicar esto de cómo se van a juntar ambos formatos, ya sea la identificación del alumno mediante su RUT y este factor que se le va a entregar al colegio. Lo que pasa es que este es un algoritmo que automáticamente suma ambas cosas. Ya, Por lo tanto, para todos los efectos, el alumno va a ser un identificador. ya. Y ahí se entiende de que no aplica este factor de azar. Y este número lo va a acompañar al alumno en todo momento, relacionado naturalmente al colegio que está postulando, porque hace la relación con el RBD y, como te decía anteriormente, cada colegio tiene su RBD. Pero Hernán, yo te quería destacar una cosa dime. que también es previa. Lo importante de todo esto, porque este es un sistema que estamos en transición mientras no se resuelva el tema en el Parlamento de la selección. Y aquí hay que destacar y agradecer a los parlamentarios que forzaron este protocolo en el sentido que después de 10 años recién podemos volver a conversar, a discutir con respecto a la selección por mérito. Y eso es muy relevante. El tema de la selección por mérito es una cosa que nosotros nunca nos resignamos a perder en la ley de inclusión, porque finalmente es un reconocimiento tanto a la familia que ha acompañado y que acompaña a su hijo en la trayectoria educativa, que tiene una preocupación por el rendimiento de su hijo, como también al alumno. Hay un reconocimiento a que el alumno se esfuerza para tener un buen rendimiento. No hay que olvidar que, al igual como existía antes la selección, este proceso se inicia a partir de séptimo básico. No es ni kinder ni primero básico, sino que a partir de séptimo básico. Y lo que nosotros siempre hemos dicho, no es igual y no se puede ningunear el mérito cuando un alumno postula bajo este sistema aleatorio con un promedio 6,65 a cuando tiene el alumno un 4 y definitivamente no se ha esforzado. Tiene que haber un premio, un reconocimiento a ese esfuerzo. Y eso es lo que Hernán, nosotros hemos discutido durante tanto tiempo. pero en ese sentido, yo entiendo que la tómbola generó muchos problemas, ¿ah? A mí me tocó reportear miles de veces en febrero o fines de enero a los papás afuera de los colegios
desesperados para poder matricular a sus hijos, haciendo filas desde las 9 de la noche del día anterior para que sus hijos pudieran quedar en un colegio que tenía buenos resultados. Pero lo que recuerdo de cuando se hace este cambio es que lo que se buscaba, más que proteger a quien se había esforzado, que estoy de acuerdo contigo, ¿qué pasaba con el que no tenía las buenas notas? Y que a eso era lo que apuntaba esto, ¿no? ¿Cómo se protege o cómo se le da una mejor educación? Porque también detrás de esto hubo un negocio súper fuerte de muchos colegios de tener a alumnos de excelencia y tener siempre a los alumnos de excelencia. Pero ¿qué pasaba con los que venían para atrás, po? A ver, lo que pasa es que aquí hay dos cosas que corren en paralelo. La primera es respecto al nivel de frustración de la familia en este proceso. Mientras la demanda sea mayor que la oferta, porque además se localiza en Sí, aquellos, como bien dices tú, establecimientos educacionales, colegios, que tienen mejor rendimiento. claro. Por lo tanto, el Que es cúmulo... un poco, Hernán, es un poco como Sí, el sistema de ISAPRE, po. Ese colegio recibía bueno, puro alumno sano. Es lo mismo que la ISAPRE, recibe puros pacientes sanos. Entonces, pasaba eso con los colegios finalmente. a ver, el derecho a la educación es un derecho constitucional. Claro, Por lo tanto, es responsabilidad del Estado y particularmente del Ministerio de Educación que todos los alumnos tengan matrícula. claro. Eso está absolutamente claro. Lo que no podemos controlar es que todos esos alumnos, tanto los de excelencia como los otros, queden en los mejores colegios. Porque naturalmente existe esta tendencia de la familia a postularlo a los mejores colegios y esos colegios tienen una demanda, una matrícula finita. Claro. Por lo tanto, siempre, o en la gran mayoría de los casos, la demanda va a exceder la oferta. Y eso genera grados de frustración. Ahora, nosotros siempre hemos dicho, no es que con el sistema de selección por mérito vayamos a superar este grado de frustración, pero a nivel de familia, el grado de frustración decae en algo porque al menos se sienten comprometidos si es que su hijo no ha tenido un buen rendimiento. Y eso es lo importante, hay que premiar el mérito. No puede ser de que tengan todas las mismas posibilidades. Sin perjuicio, comparto contigo que ojalá todos los colegios fueran de excelencia, todos los colegios fueran de calidad. Si fuese así, no tendríamos esta competencia por ponerlo en uno u otro colegio. Claro, claro, porque yo siento que a lo que apuntaba este sistema era finalmente que los que no tenían buenas notas y que no necesariamente no tienen buenas notas porque no quieran. También hay una serie de condiciones, de factores, de familia, de miles de cosas que se van sumando a esto. Entiendo lo que me dices tú de premiar al que se esfuerza. Así debería funcionar nuestra sociedad siempre en todo ámbito. Pero ¿qué pasa con el que viene para atrás? Que a ese es el que tenemos que hacerlo subir, po. A ese es el que tenemos que darle las herramientas. ¿De qué forma se podía solucionar con ese alumno? A ver, la forma no es simple, pero es clara. Tenemos que apuntar a mejorar el nivel de calidad, de excelencia en los establecimientos Claro, educacionales. De manera tal de que indistintamente en qué colegio quedas, ojalá el más cercano a tu casa o el más cercano al lugar donde trabajan tus padres, ese colegio tenga calidad. Y eso es lo que hay que buscar, elevar los estándares de calidad de claro. todos los colegios. Y en esa medida nosotros vamos a garantizar no solamente la educación, sino que una educación de calidad. Pero mientras esto no ocurra, evidente que tiene que haber un reconocimiento a aquellos alumnos que tienen un mejor rendimiento, porque el mensaje, como bien dices tú, es hay que premiar el mérito, no solamente en la educación, en todo orden de cosas en la sociedad, pero hay que premiar el mérito. No puede ser que sea indiferente al sistema si el alumno se esforzó durante sus primeros 7 años de educación o 6 años de educación o simplemente se dejó estar y aspira a estar en un colegio de excelencia. Claro, en ese sentido, ¿tú sientes que este cambio privilegia eso? A ver, yo decía al inicio que esto todavía está en discusión en el Parlamento. Está en el Senado y después tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no sabemos cómo va a salir el proyecto ¿Mm? si es que sale efectivamente. Eh, el espíritu es de que esto mejore en algo. Claro, Creemos que tanto
la mesa SAE que se constituyó en el Ministerio de Educación, cómo las indicaciones del Ministerio de Educación se han quedado cortas. Ya. Y en ese sentido, porque se habla de establecimientos de excelencia académica y se circunscribe a un grupo muy pequeño de ellos. En un momento el ministro Cataldo dijo que podía alcanzar en un corto plazo a 260, algo por ahí, de establecimientos. Si uno piensa que son cercanos a 12.000 establecimientos educacionales en la educación escolar, hablar de 260 es no aplicar la selección por mérito. Nosotros creemos que esto tiene que caminar, transitar hacia todos los colegios que tengan la posibilidad de demostrar calidad naturalmente, pero no circunscribirse a una fórmula que podría alcanzar del orden de 260 establecimientos educacionales. Claro, te lo preguntaba porque yo recuerdo cuando existía la selección, la selección tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Tenía cosas buenas porque evidentemente a niños que les iba bien se juntaban con más niños o niñas que les iba bien y claro, ahí tú formabas ahí una sincronía que eso te ayudaba. Pero también por otro lado dejaba ya estos otros que no les iba bien, po. Y cuando no les va bien en el colegio, te reitero, no siempre tiene que ver con que no se esfuercen, o sea, hay variables de vivienda, de familia, o sea, un niño no tiene, o una niña muchas veces no tiene la culpa de, por ejemplo, tener un papá ausente, y que una mamá sea sola la que se tenga que llevar todo el peso de su educación, trabajando, manteniendo casa, todo, a diferencia de otro niño que tampoco tiene la culpa, que a lo mejor pueda tener a padre y madre y le pueda dar una buena educación. Lo apuntaba un poco a eso. Efectivamente, mira, existían discriminaciones o exigencias absolutamente arbitrarias y eso era inaceptable. Por eso que nosotros insistimos tanto de que esta selección tiene que ser única y exclusivamente por mérito. Por eso, sin perjuicio que pueden haber otros factores a considerar, como por ejemplo la cercanía geográfica, yo te decía, tanto con el domicilio como a lo mejor por donde viven, donde trabajan sus padres, pueden haber otros factores, pero la esencia de esto es una selección por mérito. Y todas las otras exigencias arbitrarias que se ponían son y eran inaceptables. Es decir, no podía haber discriminación por situación socioeconómica. No podía haber discriminación porque los padres estaban casados, no estaban casados, o estaban casados por la iglesia o no, porque el hijo estaba bautizado. Inaceptable. Esto tiene que ser por selección, por mérito. Pero volvemos al problema de efectivamente dónde estudian aquellos niños que no tienen buen rendimiento. Sí, ese es el tema. Y la única solución es que elevemos los estándares de los colegios desde el punto de vista de la calidad y la excelencia. Claro. Hernán, muchas gracias. Te agradecemos el contacto para tener claridad de cómo va a ser este nuevo sistema que, como tú muy bien lo dices, es de transición. Estamos a la espera de ver cómo va a ir avanzando esto en el Congreso y tenemos este nuevo sistema de transición porque, claro, yo recuerdo, a mí me tocó reportear todos los fines de enero, pararme afuera a los colegios, ver los papás que estaban desde las 9 de la noche haciendo fila por tratar de tener un cupo y la angustia que significaba el no poder quedar en uno de estos colegios que ellos, según lo que se les presentaba, eran los colegios que podían darles mejores resultados. Hernán, te agradezco. Muchas gracias. Ok, Luis, muchas gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.